Los hechos convertidos en noticias siempre tienen una historia detrás. Y sobre esa historia de vida, trayectoria amplia en lo político y administrativo, platicaremos a detalle con el licenciado José Antonio Estefan Garfias en Detrás de la Noticia por Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre es un gusto tenerlos aquí en su programa Detrás de la Noticia. Efectivamente, el día de hoy van a conocer más acerca del licenciado José Antonio Estefan, un gran personaje ya conocido en nuestra entidad. Y le damos la bienvenida al licenciado a este espacio. Gracias por estar el día de hoy para conversar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta para quienes aún no lo conocen o sobre todo no conocen esa historia y no saben que por las venas del licenciado corre sangre libanesa y zapoteca. Cuéntenos, por favor, su historia familiar, de dónde viene, quién es usted. Muy bien, primero muchísimas gracias tanto a Alfredo como a ti por la atención, por la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Bueno, yo vengo de una familia de mucho esfuerzo. Mis padres fueron comerciantes en Tehuantepec. Mi padre, efectivamente, un inmigrante libanés que llegó en el año 26 del siglo pasado, se casó con una mujer muy tehuana, la familia Ortiz, Garfias por parte de mi abuelo, pero Ortiz por parte de mi abuela Corina. Tenemos registros de casi 450 años de estar en Tehuantepec. De los fundadores. De los fundadores, una familia que me hace ser pariente prácticamente con medio de Tehuantepec. De todo mundo. Así es, gracias a Dios, sí. Segundo, la familia de mis padres tuvo 12 hijos. Mi papá, aunque nos enseñó a trabajar detrás del mostrador, siempre nos decía, cuando le decíamos, bueno, me quiero quedar ya en la tienda, nos decía, váyanse a estudiar y ya que sean profesionistas, regresan. A ver si es cierto. Ninguno regresó a la tienda. Casi todos, prácticamente todos somos profesionistas. En la familia hay doctores, abogados, contadores, ingenieros, economistas, biólogos. Tenemos de todo. Y me tocó a mí estudiar hasta la preparatoria en el Istmo. Yo estudié la primaria y la secundaria en Tehuantepec, estudié después en Salina Cruz la preparatoria, así era en ese tiempo, la única preparatoria de la zona. Y me fui a estudiar a la Facultad de Economía, soy egresado de la UNAM, de la generación 73-77. Después estudié un diplomado en desarrollo regional y otro diplomado en finanzas. Con esa formación, voy a hacer rápidamente un resumen. Yo estudiaba y trabajaba porque tendría que hacerlo para mantenerme. Aunque teníamos un negocio en Tehuantepec, tantos hermanos, no era suficiente lo que mis padres nos podrían dar para poder salir adelante. Casi todos trabajamos y estudiamos simultáneamente. A mí me tocó empezar desde que me inicié en la carrera. Fui analista, fui jefe de oficina, fui jefe de departamento, fui subdirector, director general. Recorrí toda la escala de la administración pública federal. Esto fue en la Ciudad de México. Termino siendo en la carrera esta de la Administración Pública Central, siendo director general de Administración de Pesquerías, que es una dirección, si no es que la más importante de pesca en ese momento, y una secretaria que para mí fue una gran maestra, mujer. No solo lo digo en términos de su profesión, sino en la integridad, en el humanismo, en la capacidad para poder resolver problemas y meterse en broncas. María Los Ángeles Moreno, a quien desde aquí, donde esté, yo le mando un gran saludo. Y eso me formó. Después, yo tenía mucho interés de trabajar en Oaxaca. Hubo un ofrecimiento cuando el general Eliseo Jiménez Ruiz, lamentablemente yo estaba prácticamente recién casado, no pude aceptar regresar tan rápido y me vine a trabajar como gerente de productos pesqueros de Salina Cruz. Así es, los desaparecidos productos pesqueros. Esa fase nos tocó, la desaparición. Y posteriormente me integro a un equipo, al equipo de campaña del entonces candidato a gobernador Eladio Ramírez. Se me invita a trabajar
en la campaña, luego se me invita a trabajar en su gobierno, me vinculo mucho con una generación, trabajo en la Secretaría de Planeación, que el secretario era Deodoro Carrasco, regreso a la Ciudad de México por invitación de María otra vez, y cuando viene la campaña a senador de Carrasco, yo soy el coordinador de la campaña, luego me vuelvo el coordinador de la campaña a gobernador, y ahí inicia realmente una carrera que nunca voy a dejar en Oaxaca, que es estar vinculado a la administración pública y a la política del Estado. He sido secretario de Finanzas, secretario de Gobierno, fui presidente del PRI cuando militaba en el PRI, fui diputado federal, fui coordinador de los diputados federales, presidente de la Comisión de Pesca, regreso, termina mi gestión, es la primera vez que se me menciona como precandidato a la gubernatura, finalmente no soy candidato, regreso a México por una decisión propia, siempre he dicho que en política hay que saberse sumar y sumir, y yo me sumé. En la vieja escuela. Claro, me sumí 6 años, me incorporé al IMSS, fui delegado del IMSS en el estado de Puebla, en el estado de México y en el Distrito Federal. Además, con un gran amigo, a quien reconozco también un gran talento, una gran capacidad y una gran inteligencia, Santiago Levy. Termina el sexenio, inicia un sexenio muy panista y muy dogmático, me retiro del IMSS y ahí tengo otra invitación para regresar a Oaxaca. Ya había tenido algunas anteriores, no voy a decir cuáles fueron ni nada, pero llego como secretario de administración y otra vez se me considera en un carril ahí de precandidato, que no había ni carril, ni yo era caballo en esa. Sin embargo, pues si les convenía que yo me sentara como para él, lo hice, no hubo ninguna precampaña, ningún esfuerzo para hacer. Y bueno, posteriormente me invita Gavino a trabajar. Gavino es un amigo mío de hace muchos años, nos hemos ayudado mucho en la vida, y me invita a trabajar, aún yo no militando en los partidos que lo llevaron al gobierno. Me invita primero como coordinador de proyectos estratégicos, que es un área que se dedica a revisar cuáles son las estrategias y los proyectos que estaban. Muy importante. Pues sí, porque era prácticamente involucrar en la dinámica de la administración pública todas las secretarías. Así es. O sea, ver qué proyectos tenían, cómo estaban en términos de su presupuesto, cómo estaba realmente el gasto, si estaba pegado al presupuesto, ¿no? Etcétera. Y posteriormente me invita como secretario de Transportes. Después de ser secretario de Transporte, yo decido dejar el PRI, me registro como candidato a diputado federal por una coalición que encabeza el PRD. Soy diputado federal, ya traía yo la cosquilla, ahí sí, de anunciar que iba a la candidatura, y ya la historia que conocen, me voy a la candidatura, no ganamos medalla de oro, ganamos medalla de plata, con la alianza PRD-PAN, y yo después decido que no voy a pertenecer a ningún partido político. Hoy me considero, primero, muy afortunado y con la gracia de Dios, de tener la experiencia, el conocimiento, no solo en términos políticos y de la administración pública, que siempre hay cosas por conocer y mejorar, pero también de un conocimiento pleno de las 8 regiones del Estado, y si no de los 570, puedo decir fácil, de 400 o 440 municipios que he recorrido, que conozco físicamente, que tengo amigos, y eso pues me hace estar en la posibilidad hoy de pronunciarme de la historia que me preguntaste hasta nuestros días, viendo cómo está la situación, de pronunciarme con esto que se me ha dado, con esta experiencia, conocimiento y capacidad, si la hay, pues como un aspirante ciudadano a la gubernatura del Estado. Te resumí el libro, pero podemos regresar capítulo por capítulo en el momento que quieran. Lo hacemos con mucho gusto, licenciado, y yo quiero resaltar varios detalles en su historia de vida. Primeramente, resultado de una formación integral en la sabiduría del viejo sistema político mexicano, no exclusiva del PRI,
sino unos ideales democráticos, de justicia social, humanísticos, de progreso, de desarrollo, de lealtades, de honor, ¿no? Y aún siendo joven maduro, pues tuvo esa fortuna de formarse en esa sabiduría. Primer detalle que resalto. Segundo, en lo familiar, producto de la cultura del esfuerzo, que es la mayor y mejor herencia que podemos recibir de nuestros padres y legarla de manera obligada ante Dios y ante los hombres a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Segundo detalle. Tercer detalle, combinar teoría con praxis, que hoy en día hace falta a las nuevas generaciones. No basta egresar con un doctorado de Yale, de Harvard, etcétera, si no se tiene los pies en la tierra. Si no se conoce, como usted dice, a ras de suelo, nuestra realidad, en este caso de Oaxaca, Claro. ¿no? Con 13,000 localidades, 570 municipios, 8 regiones socioeconómicas, 7 geográficas, una moderna Torre de Babel, Así con es. una enorme riqueza, de la que a cada momento se aprende mucho, porque nuestro pueblo no solo es inteligente, sino sabio, porque finca su vida, sobre todo el pueblo de a pie, en el sentido común del que los profesionales equivocadamente creemos que no es necesario por tener un título. Y bajo esa perspectiva, yo quiero preguntarle, después de este pronunciamiento, siendo íntegro, congruente, como lo es, porque lo conocemos, tenemos la fortuna de ser amigos personales desde hace mucho tiempo, hemos seguido su trayectoria. ¿Es una decisión realista? ¿Es una decisión objetiva? ¿Es una decisión con posibilidades? A ver, Alfredo, yo te diría, primero, en la política nada se basa en una realidad que vemos, que ve la generalidad. La política es un juego de ajedrez en el que para salir de una jugada del adversario hay que diseñar 10 jugadas que existen en el tablero, Claro. 10, 20 o 50 posibilidades. Desde luego, pues muchos pensarán, a esta edad, ya fue todo, ya hubo una derrota. No, yo creo que también hay que verse como parte de las circunstancias políticas. Mira, yo no descalifico a nadie, pero lo que veo es que se necesita afinar muy bien la decisión que se vaya a tomar por parte de los partidos. Claro. O se ofrecen candidatos que realmente tengamos la seguridad que van a responder con capacidad y con compromiso a la sociedad, o vamos a meternos en un hoyo del cual nos podemos arrepentir después. Así es. Segundo, yo no creo que el gobierno de cualquier entidad y a cualquier nivel corresponda solo a un hombre. Debe ser un equipo. Definitivamente. ¿No? Históricamente ha sido así. Si vemos Juárez con quién hace la Con reforma, la flor y nata. si vemos cómo se estructura gobierno después de la revolución, Así es. si vemos quiénes gobernaron con Cárdenas, El milagro mexicano, 40 años. Si vemos quiénes han sido secretarios de Hacienda que han manejado, moldeado los diferentes modelos económicos con los que hemos vivido en este país. Que han construido este país. Claro. La cuestión es de equipo. Así es. La siguiente situación es, si bien yo reconozco, y la lógica política existe, que Morena en este momento es un partido de moda, que tiene, desde luego, una gran posibilidad de triunfo en Oaxaca. Así es. Nos distingue alguna cosa que, si el tiempo lo permite, yo hablaré por qué en Oaxaca esas condiciones de votar por Morena. Sin embargo,
Lo que también debe garantizarnos no es que llegue un partido, sino que llegue alguien un programa. Capaz, un programa, pero una gente capaz para poderlo instrumentar y un equipo que se responsabilice de todas las etapas y fases del programa. Definitivo. La siguiente cuestión es, desde luego, hay un alineamiento de 2 bloques. Eso lo vimos en las elecciones pasadas, ¿no? Muy claros. Yo no descalifico a nadie, ¿eh? No, a nadie, no ni hay de por un qué lado hacerlo. ni del otro. Hablo de en este momento cómo veo los pesos y los equilibrios. Pero también la decisión ciudadana, la incomodidad con un personaje, o bien la necesidad de una reorientación de la política económica y social de Oaxaca puede llevar un voto distinto. Así es. Todos los oaxaqueños tenemos el derecho de aspirar. Y en mi caso, aspirar con fundamento respecto a una posibilidad de responsabilidad que conozco, la he desarrollado y desde luego le he cumplido a la sociedad. Sí, su mejor carta de presentación es su trabajo. Ahí está, ¿no? No solo en la parte de la administración pública, que Claro. ahí me formé, tampoco solo en la parte política. Lo ideal es poder combinar estas 2 cosas, Claro. para que las decisiones políticas se instrumenten con la administración pública. Si no se hace así, si solo es político no va a funcionar. Si solo se ve la administración, que veo muy lejano que sea así, pero si eso la administración tampoco se va a resolver. Oaxaca es un estado dinámicamente político, no de ahora, de toda De la siempre. vida. Claro. Entonces, yo creo que no es una fantasía, lo digo con toda sinceridad, no es una fantasía que para poder tomar esta decisión, yo hice una medición. Ah, excelente. Me fijé un porcentaje, dije, si tengo este porcentaje, anuncio mi aspiración. Claro. Tengo de entrada un 8%. Es muy bueno. Yo no he estado activo los 2 últimos años, entre la pandemia y que me hice un lado, porque las elecciones a diputados federales me lo exigieron. Claro. Era obligado. Obligado, con 8. Yo me volvería a medir hacia el 30 de agosto o la primera semana de septiembre. Si obtengo el 15%, también vendré a decirlo aquí. Si no lo obtengo, también lo diré. Claro. Mi experiencia me dice que podemos alcanzarlo. Por supuesto. La gente se debe preguntar, bueno, ¿y esa aspiración ciudadana qué quiere decir? Bueno, pues puede ir desde una candidatura ciudadana, lo digo con honestidad, Claro. que es muy difícil en un estado como Oaxaca, pero hay que demostrar. Pero hay sorpresas. Pero hay que demostrar. No hay nada escrito. Ah, hasta la posibilidad de los partidos políticos, siempre y cuando tengamos un acuerdo mutuo de cómo entrarle al toro en Oaxaca. Yo creo que hay candidatos muy de partidos, pero es lo que espera la gente, no sé. Así A es. lo mejor la gente Hay que caminar. a lo mejor el electorado espera a alguien que realmente puede echarle una manita a Oaxaca. Para salir del bache en Oaxaca, que se han hecho muchos esfuerzos por todas las administraciones y ha sido muy difícil, Así es. se requiere un programa multiseccional. Definitivamente. En 6 años De largo plazo. hay que Sentar las bases. ¿cómo se dice? Cernir. Cernir Sí. la semilla Así es. para que esté limpia, trabajar la Así tierra, es. sembrarla, a unos nos quedaremos hasta ahí, otros verán surgir los El primeros, cultivo. el germen, Así es. hasta que alguien va a cosechar, que esa cosecha tiene que ser del pueblo. Definitivo. Eso es lo que queremos. Fantasía no creo que sea. Con esta seguramente se van a obtener muchas cosas. Claro. Ya no solo se trata de obtener el triunfo. Así es, Que definitivamente. desde luego yo estoy puesto para que me entreguen la medalla de oro. Pero lo que se requiere es generar equilibrios, formar equipo, Contrapesos. y desde luego que nadie pueda tomar decisiones absolutistas y unipersonales, que luego son más dañinas que haber escogido a alguien que realmente sea inexperto. El poder, y lo digo por esto, el poder, si a los cuerdos los vuelve locos, a los locos dicen que los vuelve otra cosa. Sí. Entonces, Tarugos. más vale, ¿no? Los ataruga. Licenciado, antes de darle oportunidad a Alexandra que pregunte, yo quiero hacer una acotación muy trascendente, Sí. muy importante para nuestros televidentes. Estar en política y en la administración no es nada fácil. Es complejo, complicado, por las ambiciones desbordadas,
egoísmo, envidia, intrigas palaciegas, traiciones. Sin embargo, ya conoceremos sus negativos en el caminar, ¿no? Desde De luego sus los hay. detractores y adversarios. Los hay, seguramente. Se intentarán restarle presencia, dando a conocer esos negativos. Sin embargo, puedo adelantar por el conocimiento personal y familiar que tengo de usted, que no ha sido hombre de escándalos públicos, ni por excesos en alcohol, ni en amores, ni por corrupción. Ciertamente es usted un hombre bohemio, amante de la música, ¿no? Amigo de los amigos, con un factor que hoy más que nunca es indispensable para respetar y hacer respetar la ley. No le tiembla la mano. Lo ha demostrado y lo hizo como responsable de la política interior del Estado. Sí, primero te diría que soy un ser humano. Falible, ilimitado como todos. Desde luego, en la vida he tenido debilidades. He tratado de, en función de esas experiencias, corregir el rumbo. Y he logrado en mucho corregir el rumbo. Pero también son parte de las diferentes edades que uno vive, ¿no? Por supuesto. Pecados de juventud. O la otra, el mareo normal de una primera etapa donde tienes poder y piensas que nunca se va a acabar y entonces eres bohemio, eres atractivo, eres encantador, eres económicamente poderoso y entonces pues te mosquean mucho pues y también las tentaciones. Y la carne es flaca. Si la tentación venció a Adán, ¿por qué no a mí? Claro, que no me hizo, que a mí no me pusieron la costilla, no me sacaron la costilla. No, Adán. Claro. A ver, el político siempre tiene una vida pública. Claro. ¿Y qué decidí de mi vida pública? Primero, yo no llegué porque el compadre, porque el amigo. Yo tenía una trayectoria, nos conocimos generacionalmente con la primera administración con la que estuve en Oaxaca, pero lo digo con sinceridad, yo desde que salí de la Facultad de Economía, dije, yo no voy a trabajar en el sector privado. Mi vida tiene que ser la administración pública y la política, y esa así la delineé. No me he fallado en eso a mí mismo. En lo público hay privilegios del poder. ¿Por qué lo voy a negar? No, hay privilegios del poder, pero nunca he sido un hombre que tome algo que no le toca. Así es. No. He tenido, para que te des una idea, voy a hablar tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Manejé la Secretaría de Finanzas. Así es. Manejé la Secretaría de Administración. Manejé 3 delegaciones que tenían 8,000 trabajadores y cuyo presupuesto era, cuando menos cada una, entre 8 y 10 mil millones de pesos. La zona norte de la Ciudad de México. Nunca. He tenido un desempeño y han habido, digamos, es normal que tengan investigaciones, observaciones. Por supuesto. Jamás he tenido un problema, gracias a Dios, porque tampoco me he metido en un problema. También tenemos vida privada y tenemos el derecho a tener vida privada. Mira, yo tengo una gran familia, tengo una esposa que cuando soñábamos con caminar juntos en el proyecto, lo disfrutaba tanto más de que como yo. Claro. Se comprometía a tantas cosas, se luchó por tantas cosas, ¿no? Cuando llegaron nuestros hijos, también decidimos cómo íbamos a educarlos. Dios seguramente nos ayudó. Silvia, un gran esfuerzo, porque era la que estaba en la casa. Claro. A mí me tocaba ser el proveedor. Definitivo. Finalmente tenemos un equilibrio ahí. Sin embargo, te debo decir que, y esto lo sabe mi familia, porque seguramente si la campaña se da van a salir muchas cosas. Sí, tengo una hija fuera del matrimonio, producto de esa etapa de la juventud tan rara. He tratado de enmendar, lo saben perfectamente bien todos, porque pues en la campaña pasada los que lo sabían lo sacaron y los que no sabían se espantaron. Así es. ¿No? Hay mucha hipocresía también en política. No, yo estoy muy claro. Afortunadamente, en este momento estoy en un gran equilibrio. Tengo años ya con un gran equilibrio en la familia. No tengo absolutamente nada que ocultar. Claro. De la vida privada, pues ahí sí hay cosas, ¿no? No me encuadro de cualquier lado, tengan la seguridad. No, pero soy humano, o sea, como todos. El que te dice aquí, te viene a mentir que golpes de pecho, no, yo viví todas las etapas cuando las tenía que vivir. Así es. Hoy, a esta edad,
lo que quiero vivir con la experiencia, con el conocimiento y todo lo demás, es tampoco me vean como un mártir. Ojalá llegue yo a hacerlo. Pero es trabajar por mi pueblo, Claro, trabajar por mi gente, por trabajar por supuesto, Oaxaca. simple y sencillamente, que eso Así es lo es. más importante. Habiendo escuchado la sinceridad con la que el licenciado nos ha hablado y sabiendo que las derrotas nos preparan para continuar enfrentando las batallas con más fuerza, licenciado, cuéntenos y me intriga saber de qué manera cambiar las cosas en la entidad. ¿Ya encontró la fórmula? Habla de trabajar en equipo. ¿Cómo lograr esa unidad en un estado donde cada quien parece que se rasca con las uñas y mientras uno quiere subir y hacer las cosas bien, hay 1000 que vienen detrás de uno para bajarlo? Mira, en tanto no aceptemos que la diversidad existe en nuestro estado y es lo que nos caracteriza, las cosas no van a salir bien. Si no se acepta que hay diversidad política y se respeta, y que todos podemos tener la razón en parte, las cosas no van a funcionar. Si cuando se habla de un equipo es solamente lealtad al partido que te llevó en el poder, ten la seguridad que no se está aceptando la diversidad. Y por tanto se está rechazando la capacidad y la experiencia, ¿no? Gobiernos revolucionarios en la historia del mundo han llegado y han tenido que recurrir, los que han caminado bien, han tenido que recurrir a gabinetes que realmente estén preparados, claro, y estar preparados no significa que solo sean de un partido. Diversidad de género. Fundamental. Somos un estado tradicionalista. Nos negamos mucho tiempo a aceptar que las mujeres podrían estar en un gabinete, responder con capacidad, responsabilidad y compromiso, simplemente por el hecho de ser mujeres, no por ser profesionistas. Y es otra cosa que debemos aceptar. La otra es la reconciliación. Eso es categórico. Quien ha estado en un lado como luchador social contra causas en las que muchas veces el causante puede ser el gobierno o la circunstancia, pero ahí están manifestándose, tratan de no reconocer el esfuerzo que la otra parte de la sociedad hace. Lamentablemente. ¿No? O sea, el que se dedica a poner un negocio, a con esfuerzo hacerlo crecer, a tener un lugar dentro de la economía del Estado, simplemente es rechazado porque escogió esa parte, que por cierto es una de las grandes libertades que el hombre tiene, de ser empresario. No voy a decir el mismo término que se utiliza por otros, no, pero si hay ese choque, entonces va a gobernar una parte que no va a haber la otra. Y yo siempre he pensado que para que haya justicia social tiene que haber eficiencia económica. Si no le damos la oportunidad a Oaxaca de poder... No vamos a salir del hoyo. De poder crecer. Claro. De poder garantizar estabilidad para la inversión que genera empleos, que paga impuestos, que dinamiza la economía, sencillamente poco a poco vamos a estar apagando esta vela que hemos prendido de opción para quienes menos tienen, no solo a través de los programas sociales, sino de las obras de infraestructura que se requieren para tener acceso a lo básico. Agua, caminos, electrificación. Si no generamos esta posibilidad, y entonces es otra materia, la reconciliación, para dar estabilidad. Y gobernabilidad. Y gobernabilidad. Mira, una vez vino un amigo mío de Suiza, lo llevé a ver La princesa de Donají. No habla nada de español. Y ya ves cómo la princesa de Donají, ¿no? Están dormidos primero, y luego se van a madrar, se matan, ¿no? Y luego bailan. Y le dije, ¿entendiste todo? Sí, me dice, que en tu pueblo duermen, bailan y se matan. Síntesis. Eso ya no puede seguir siendo. O sea, no voy a decir que la gente duerme, sino no tiene opciones para trabajar. Oaxaca, yo he conocido muchos lugares del país y hay lugares en Oaxaca que realmente, sin que seas sensible, lloras. Por supuesto. Del nivel de pobreza que tenemos. De miseria, ¿no? Ni con los luchadores sociales, ni con los gobiernos que han habido, hemos salido del problema. Así es. O nos reconciliamos para resolver esos problemas. Y otra de las cosas, el nivel político. Miren. Necesitamos elevar el debate. Sí, el debate y la movilización, ya tenemos 40 años de bloquear cosas. Así es. Y seguimos igual. Y, entonces y el riesgo es seguir. Recurrimos a lo mismo.
tampoco se trata de reprimir, pero se trata simplemente de entender que si queremos que las cosas sean diferentes, tenemos que proceder de manera diferente. Claro. Y que hay un principio de autoridad y de orden. Claro, todos debemos ser gobierno y el gobierno debe ser para todos. Por supuesto. Así de Esa es sencillo, una premisa ¿no? básica. Ahora, la gente puede decir, no, pues es que está hablando como demagogo. No, porque lo más sencillo es, mañana lo resuelvo todo, ¿eh? Si soy gobernador... 15 minutos. Sí, no, a mí deme 15 minutos. No, tenemos que hacer un gran esfuerzo, un gran trabajo, pero primero reconocer que tenemos diversidades, que hay que aceptar, conciliar y con la cohesión, pues enfrentar juntos el problema. Así de sencillo. Licenciado, la vida es de circunstancias. Y si bien no tenemos la posibilidad de decidir dónde nacer, en qué familia, muchos somos afortunados de haber nacido en la familia que tenemos o tuvimos. Y en su caso, abrevar en la filosofía milenaria oriental o del Medio Oriente es muy importante, porque al igual que en el mundo judío y árabe, la madre educa y la educación se mama. Primer detalle, que le da una perspectiva diferente de la vida. Segundo, desde niño estar en contacto con la primera y más importante actividad de intercambio de bienes y productos mediante el dinero, ya no con granos de cacao, seguramente le llevó a entender acciones prácticas y pragmáticas para garantizar calidad, atención personalizada, bueno, bonito y barato, que forma parte de lo que hoy pomposamente llamamos control y mejora de la calidad, planeación estratégica. Y me llama la atención que desde joven ha sido inquieto, prueba de ello su tesis profesional, un diagnóstico socioeconómico de Oaxaca, pero con realismo, hablando de las limitaciones que dolorosamente, a mi juicio, no han cambiado, o si han cambiado, ha sido negativamente. Primero te digo, ¿no? Desde luego, el rol de la madre en la cultura libanesa, que es fenicia. Casado con la cultura ismeña, donde la mujer también tiene voz y voto. No, vota y voz y veta. Voz, voto y veto. Eso ayudó mucho. Mi madre, yo siempre digo algo de mi madre, era una mujer que no dormía. Nos levantábamos para ir a la escuela y mi mamá ya estaba despierta. Nos íbamos a la escuela, regresamos a comer, mi mamá regresaba de la tienda, se metía a la cocina, comíamos, nos íbamos otra vez a la escuela, porque esa vez se estudiaba de mañana y de tarde, ¡pum! Íbamos a la tienda en la tarde porque nos enseñaban, desde que estábamos muy niños, nos enseñaban qué era lo que se vendía en la tienda y cómo se negociaba. Y pues yo me iba a las 7 de la noche a bañar. Llegaba mi mamá, cenábamos, me dormía, mi mamá despierta. Y así, todos los días. La mujer que nunca dormía. Imagínate, nos tocaron 2 bloques de hijos, unos que ya se habían ido a México a estudiar y otros que estábamos todavía en el seno de la casa. Claro. Sí, tienes toda la razón. La madre juega un rol muy importante en las 2 culturas, de las cuales fusionadas viene mi registro genético. Así es. La otra parte que me decías era... la importancia de la comunicación. De la calidad en los servicios. Mira, lo más importante para mí que me enseñó la tienda fue negociar. Por supuesto. No, yo sabía hasta cuánto podía bajarle un metro de tela, claro, pero la cultura del regateo era lo más bonito, ¿no? Así es. Pero además era muy padre, porque yo veía una chamaca guapa y entonces no empezaba por donde empezaba con el cliente varón. Si tenía yo que empezar en 15, yo empezaba en 3 con la chica. Entonces,
Oiga, no se puede a 10, yo sabía que se podía solo a 11. Decía, pues sí, a 10, y ya me repongo con el otro. Con el siguiente. Esa capacidad de negociación Así y de es. perder el miedo a la comunicación. Por supuesto. Yo no entendí el zapoteco. Terminé entendiendo lo básico para vender y para comprar. Y eso también era otra cosa. A mí me tocaba una de las tiendas en el mercado, que era la tienda popular. Claro. Y déjame decirte otra cosa que me impresionaba. La confianza y la solidaridad con la que, cuando menos hasta principios de los 70, finales de los 60 vivían. Fíjate nomás. Nosotros dábamos crédito. Por supuesto. ¿Y sabes cómo se apuntaba en el libro? Juanita, la que vende flores junto a doña Matilde. Su identidad. No, ahí ya era todo. Claro. Era crédito a la palabra y la gente pagaba con sus esfuerzos. Honraba la palabra. Creíamos en unos y en otros. Eso con el tiempo y en función de este individualismo rapaz que nos ha dominado, Así es. ¿no? Este miedo, esta inclusión de la inseguridad entre un sector y otro sector de la población ha llevado a que todos desconfiemos de todo. Entonces a mí la tienda me enseñó muchas cosas, me enseñó a negociar, Claro. me enseñó a dialogar, A conquistar. me enseñó a conquistar, me enseñó a concertar y me enseñó también que mi mamá nos daba chance de dar crédito hasta determinado nivel, como las cientas, me decía, Claro. a ser sensibles con la Sí, gente. claro. Porque había gente que tú sabías que no podía salir adelante, y entonces yo decía, pues sí, yo puedo darle un crédito. Nada más que quiero que venga cada semana, porque si no, Me mete acá en la problemas. gerente, la diosa, la jefa, todo, me va a colgar. Y esa solidaridad había. Es algo a lo que tenemos que regresar. Definitivo. A confiar, a la solidaridad, a estar unos cercanos a otros y darnos la mano. Al ¿no? humanismo. A no afectarnos entre nosotros. Cuando menos si eso sucede, antes conversar. Exacto. Y tratar de llegar mediante el diálogo a una solución. El que avisa no traiciona. Así es, ¿no? Definitivo. Es algo complicado, ¿no, licenciado? Seamos realistas. Expresarlo es muy fácil, suena demasiado bonito, pero en una entidad tan difícil como nuestro estado, donde dicen que hasta el quesillo enredamos, ¿cómo concertar con la gente? ¿Cómo hacerle volver a creer a los ciudadanos que siempre han luchado desde sus diferentes ámbitos por aportar algo para cambiar la realidad de Oaxaca? ¿Y cómo hacer que los partidos políticos realmente cumplan su chamba? A ver, te voy a poner un ejemplo real. Cuando yo tomo la Secretaría de Transporte hay un conflicto muy fuerte de taxistas en la ciudad. Sucede que los taxis están pintados de diferentes colores, pero en la noche los colores no se ven las rayas. Y entonces eso es aprovechado por los que están como foráneos, que son esos guindas, que llegaban y se metían a la ciudad a llevarse transporte. Entonces debían traer los locales traían una diadema y un copete, se le llama, dice Así taxi. Es, claro. Plitos, olvídate, vieron hasta muertos. ¿Cómo lo hacemos? Para resolver un problema que parece tan simple. Sentido común. Creatividad y sentido común. Así es. ¿Sabes qué hicimos? Igualar el color. Claro. Pues sí. Adiós problema. Eso es lo que tiene que generarse. No las pasiones, sino aportar la creatividad. Me consta con hechos reales, porque yo fui secretario general de gobierno y resolvimos problemas. Otros existen. Hasta la fecha se han resuelto otros y otros existen y existirán. Por supuesto. Por la dinámica política. Pero esta intención de trabajar no con pasiones, ni ambiciones ni malentendidas, con ¿no? intereses motivados por ambiciones, las cosas pueden cambiar. No tengo duda. No soy un samaritano, pero hemos resuelto muchas cosas y se van generando otras. Pero en este momento, ¿quién no quiere salvarse del COVID? Todos. La convocatoria va a ser igual. Va a haber 2, 3, 4, hay 3 voces que digan, no hay que vacunarse, que no sé qué. Los franceses ahí traen un problema terrible con eso. Pero a lo que voy es, si hay objetivos comunes, ideas comunes y voluntades comunes, las cosas se solucionan. Tengo fe. Y tengo fe no en mí, tengo fe en el pueblo demás, de Oaxaca. En la sabiduría del pueblo. Es uno de los asuntos claves. Que sí existe, ¿eh? Existe en todos lados, hombre. Que trae un vestido más bonito que el mío, ¿no? Que la boda pasada lo llevó. Así son. Pero finalmente cuando se sientan las mujeres,
Se entienden, se ponen de acuerdo. Mejor que cualquiera. Así es. Yo tomo el ejemplo de las mujeres porque me impresiona. Se critican y se discuten Pero no se matan. Pero son muy solidarios. Hay que tomar como ejemplo la solidaridad de las mujeres para resolver problemas de la sociedad en su conjunto. Así es. ¿No? Si seguimos pensando que el no reconocimiento a la comunidad lésbico-gay, que es en mucho por los tabúes que tenemos, por la forma en que fuimos educados y las distorsiones que tenemos, hoy tenemos que reconocer abiertamente que existe una diversidad motivo de las libertades, que quizá ya existía, pero por esa... Era negada y ocultada. Esa represión que existía no se da. Por eso todos deberán ser aceptados en esta sociedad. Discapacitados, mujeres solteras, adultos mayores, lésbicos, todas las minorías. Todas las y los grupos vulnerables. Todas las causas sociales. Sí, claro. Tendrán que converger para elaborar un gran proyecto que podamos instrumentar con un equipo capaz de instrumentar. Claro. Licenciado, vuelvo a su tesis. Sí. En cuyo diagnóstico socioeconómico del Estado hizo una evaluación de las limitantes. Sí, claro. Una parte esencial y fundamental del análisis y de la búsqueda de soluciones. Sí. Tenemos, sin añorar tiempos pasados, porque no fueron muchas veces lo mejor, documentos vigentes, extraordinarios, visionarios. El Plan Oaxaca. Sí, claro. ¿No? Con un extraordinario argentino genial, Bruno Ferrari. Sí, claro. ¿No? A quien tuvimos oportunidad de conocer y bueno, pues hacernos amigos o conocidos de él. Y ahí está planteada una radiografía preponderantemente hídrica, es cierto, pero también con las demás variables, claro, socioeconómicas. Claro. Las limitantes que usted analizó y diagnosticó se han agravado. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué ha faltado? ¿Solo voluntad política? No, ojalá solo fuera voluntad política. Mira, la tesis yo la trabajé en 77. Sí, yo a partir de 77, primero trabajamos algo que se llamaba matriz de insumo producto del estado de Oaxaca. La verdad es que no tuvimos los elementos para poder concluir. Y entonces 3, que estábamos en una tesis común, decidimos cada uno hacer nuestra propia tesis. 1, el gran problema de la dispersión en Oaxaca. Poblacional. Exactamente. O sea, la primera es, no se le va a poder llevar servicios a todo el mundo. Ni hace 35 años que lo escribí, ni hoy. Paréntesis, discrepo y polemicemos. Ajá. La sustentabilidad hoy lo permite. A través de la energía solar en materia de electricidad, en algunos servicios. Claro. ¿No? En materia educativa, hoy impuesta por la pandemia, la educación a distancia. Claro. Y así podríamos ir bordando soluciones. Cuando hablo de la accesibilidad física. Correcto. O sea, tú no puedes construir un camino de 10 kilómetros para llegar a una población que tenga 150 habitantes. Así es. O menos. Hay algo que llamamos en economía optimización e índice de rentabilidad de social. Los recursos, claro. Entonces, ahí estaba, entonces no se trata de darles accesibilidad física, se trata de seleccionar centros de servicios, y no es un modelo mío, es un modelo que elaboraron un argentino y un brasileño, Enrique Melchior y Costafilo, el que decían que viene de una idea de los israelitas. Y que también impulsaron en Norcorea, por razones político-ideológicas, claro, la agrupación de poblaciones. Centros de servicio. Ahí va a estar el hospital, ahí van a estar las escuelas, ahí va a estar el centro, el módulo de maquinaria, ahí va a estar el centro de distribución. Regionalmente. Sí, digamos, un circuito de decir, todos los que tengan poblaciones menores a 200 habitantes que estén, aquí se deberá centrar. Y un esquema de desplazamiento como se pueda. Claro, ¿no? A lomo de mula si es necesario.
¿Qué pasa? Otro problema. La división política de nuestro Estado. Así es. Tú acabas de decir, son 570 municipios, son casi 1.300 agencias municipales y ya son casi 13,000 localidades. Así es. Hablemos de las agencias. El paso de aquí para acá ya es un conflicto en Oaxaca. Sí. Bloqueos. O sea, tenemos demasiados problemas al interior. ¿Y qué te genera eso? No solo no poder rápida y de manera segura hacer los centros de servicio, sino que un municipio con muy poca recaudación, muy poca población, ¿no?, recibe una cosita así de recursos. Distribuir un presupuesto entre 570 municipios, aunque el criterio sea per cápita, pobreza y recaudación, los tres variables, no reciben nada. Claro, no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que se propuso? Ahí sigue siendo un sueño, ¿eh? Uh-huh. Yo hablaba de que existieron 30 distritos rentísticos en Oaxaca. ¿Te acuerdas que sí, mi acta de supuesto. nacimiento de aquellos tiempos decía José Antonio Estefan, nacido en el municipio de Tehuantepec, Agencia Municipal de Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec? Así es. 30 distritos rentísticos donde se ubicaban las recaudaciones de rentas y por ende era una autoridad distinta a la autoridad electa, pero que tenía cohesionadamente la recaudación, el registro civil, bla, bla, bla. Concentraba los servicios. Yo decía, bueno, ¿por qué no, en vez de 570 municipios, aunque sigan existiendo como tal, hablamos de 30 distritos rentísticos como la base de distribución presupuestal? Centralizarlo. Bueno, todavía, como decía mi amigo el suizo, pues estábamos en ese momento bailando, ¿no? Y luego pasamos a agarrarnos, ya llegará el momento en que vamos a dormir juntos todos, ¿no? A lo que me refiero es el problema de las autoridades, tanto formales como de hecho, como de facto. De facto. Hacen muy difícil el paso de una reintegración en Oaxaca. Ya hablamos de los 1.300 agencias, Así ahora es. hablemos de 630 autoridades agrarias, Así es. que son autoridades. Claro. Y si me sigo bajando, yo te digo, los chuanas de mi barrio tienen Así potestad es. sobre el barrio. Hasta el sacristán tiene poder. Eso es lo que tenemos que ir depurando para enfrentar a un esquema más moderno de organización social, ¿no? Si seguimos, bueno, mucho de lo que tenemos de problemas y conflictos agrarios, lo sabemos quienes hemos estado en diferentes etapas en el gobierno, radican en que los certificados que se otorgaron primariamente están chocados, están encimados adrede, para echarlos a pelear. Por la Secretaría de la Reforma No, Agraria. desde la colonia era la manera en que se mataran entre ellos. Sí, con los títulos. De propiedad. Así es. Lamentablemente tenemos muchas cosas encima de otras. Y otra, digo, es nuestra riqueza y eso es lo que tenemos que darle al mundo, es nuestra riqueza étnica. Tú hablabas de la Torre de Babel con el número de agencias, yo te digo, son 16 etnias distintas, ¿no? Así es. Licenciado, soy un hombre de fe que la acrecienta cada día. No temo a la muerte, la amo, la respeto, porque es la única certeza que tenemos todos. Así es. Y en ese sentido también estoy convencido que tenemos que ser optimistas para ser felices, que debe ser la meta última de los seres humanos. Claro. Y también jamás perder la capacidad de asombro. Y en ese sentido, usted no lo ignora porque ha sido responsable de la política interior del Estado y conoce a la mayoría de las organizaciones sociales, incluyendo a las radicales, ¿no?, que mucho daño han hecho a Oaxaca usando a los pobres. Y retomando sus palabras, igual que los partidos, no han resuelto los problemas, por el contrario, los han agravado. ¿A dónde voy? A que desde mi punto de vista y dada mi experiencia, ha faltado un gran trabajo de inteligencia, no de investigación ni de información. En un país, en un estado inmensamente rico como este, con 95,000 kilómetros cuadrados de superficie, el quinto con mayor extensión territorial en el país, con más de 4 millones de habitantes, no suman más de 500 actores políticos interesados permanentemente en prefabricar conflictos para
presionar y chantajear a los gobiernos federal, estatal y municipales. Si no tenemos un diagnóstico claro de quién es quién, no podemos respetar y hacer respetar la ley con mano firme, no con mano dura, no con represión. Todos, sin excepción, tienen cuentas pendientes con la ley, incluso por delitos graves de tipo federal, crimen organizado, lavado de dinero, homicidios. No se trata de ir al choque, sino simple y sencillamente vía la negociación y concertación, bueno, ya. No quiero perjudicarte, pero ya no le hagas daño a tu gente. De lo contrario, pues entonces sí entra la mano firme. En el viejo pasado funcionó en México y funciona en los países que se respetan y se hacen respetar, licenciado. Yo creo que el gobierno federal, aún con todas las tendencias o el origen de los partidos o lo que hemos visto en los últimos 30 años, tiene un sistema de inteligencia muy claro. Sabe quién es quién. Sabe quién es quién. Pero no actúa. El problema es de actitud. Y de actitud no solo de actuar para desarticular. Así es. Sino de su actuación. Claro. Te voy a decir, a mí un día me dijo un queridísimo amigo que hoy es diputado federal pluri por Nuevo León, que no es de Morena. Me dijo, es que cuando estos cuates se dieron cuenta que vender los triunfos era la mejor forma de que ellos ganaran, esto se volvió un negocio. Claro. Se prostituyó. Ahora te lo digo del lado del gobierno. Cuando todos se dan cuenta, y hablo de todos los colores. Sí, claro. Que mantener una relación de subordinación con otorgamiento de prebendas a las organizaciones es carne electoral, se dejó de actuar. Así es. Y yo creo que después de 68 empezó una situación. El síndrome. No, de poner y negociar en la mesa la ley. Malamente. O bien se cambiaba la ley o la constitución, pero se fue, cada uno se llevó una hoja, la que le convenía, y finalmente, pues vivimos una irrealidad. Todo se empieza a negociar. O sea, lo primero que negocias, y dímelo a mí, lo digo con toda la verdad, tiene un costo. Porque, por supuesto. Y esto lo voy a decir, me duele, pero así funciona, así funcionaba, no sé si siga funcionando. Era lo primero que negociaban los luchadores sociales. Así es. Era, nadie va a ser detenido, aunque tengamos bloqueado todo. Y esta es la prenegociación. Luego venía la negociación económica. Y luego venía la posnegociación. El pilón. Me costó tanto la movilización. Necesito recuperarlo. Entonces, le vas midiendo. Pero yo creo que si ahí hubiera un alineamiento y una definición entre lo que es orden y Estado de Derecho y lo que es represión o lo que es falta de actuar de un gobierno y sublevación, las cosas estarían bien. Muy claras. Claro. Sin embargo, cuando vemos nosotros que el Estado, o el gobierno, a los niveles que sea, abdica, tiene que actuar porque es su responsabilidad y juró cumplirla con la Constitución. Así es. Eso no lo hace porque él piensa que es represión. Entonces me quita simpatías políticas. ¿No? Y del otro lado, pues, si reprimo, si actúo, estoy reprimiendo. Y como no actúa el gobierno, hablo en general, los gobiernos estatales, el gobierno federal y todas las instancias de gobierno, pues dicen, si el de arriba dice que no, pues porque yo me voy a aventar el tiro. Claro. Así está el crimen organizado ahorita, ¿eh? Así es. Nadie le quiere entrar, rómpanse todo. Por cierto, les recomiendo ver una película que vi ayer, una serie. En Netflix. Se llama Montaña Asesina, habla sobre el cultivo de marihuana en Estados Unidos y cuál es el enfoque, el entorno con el que se vivió varias décadas
y cuál es la situación que se está atravesando ahorita con motivo de la legalización. Está interesante. También veo tele, no solo hago política. Licenciado, pues le agradecemos el tiempo que nos otorgó. Como saben, es limitado y nos quedamos con ganas de seguirlo escuchando, así que próximamente lo invitamos nuevamente a que nos comparta. Queremos hacer el compromiso Así de es. dar continuidad a Sí, esto. y su visión y que los ciudadanos lo escuchen, ¿no? Sobre todo, le deseamos el mayor de los éxitos Muchas en gracias. lo que venga para usted. Ya estaremos también en este espacio entrevistándolo si se da esa candidatura. Celebrando el ciudadana. triunfo. Así es. Lo decretamos. Pero por el momento, pues les agradecemos a ustedes por estarnos viendo en su programa Detrás de la Noticia. Como siempre, agradecemos también el espacio a nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández, y a nuestro equipo de camarógrafos que hacen maravillas para Memo que y Germán. podamos llegar, así es, para que podamos llegar a sus casas. Buenas tardes.